Para mí es un gusto poder abrir la palabra de Dios con ustedes, así que por favor vaya a capítulo 3 del Evangelio según San Mateo, donde hemos comenzado desde el año pasado en este viaje paso a paso, despacio por el Evangelio según San Mateo, primer libro del Nuevo Testamento y con el que el Espíritu Santo quiso abrir la revelación. Estamos predicando de manera expositiva, texto a texto, pasaje a pasaje, tratando de comprender mejor la Escritura, y alguien preguntará, ¿y por qué lo hacemos de esa manera? ¿Por qué estamos predicando cada detalle, cada parte, cada palabra, cada porción? Bueno, déjeme darle dos buenas razones por qué predicar expositivamente. Primero y más importante es porque Dios lo manda. Dios manda que los predicadores prediquemos todo el consejo de Dios. Y no hay de otra. La palabra de Dios es un libro inspirado que debemos predicar completo. Por lo tanto, ir paso a paso, detalle a detalle, texto a texto, es un mandato del Señor para predicarlo de esa manera y poder exponer lo que la Biblia dice y no decir lo que yo quiero con el texto en la mano. Así que Dios lo manda. Y además de eso, predicar expositivamente también nos permite conocer más a nuestro Dios y al Señor Jesucristo. Y es lo que estamos haciendo ahora con Mateo. Nos está presentando a Jesucristo el Rey, conociéndolo más profundamente a través de pasajes que tú has oído desde siempre, pero entendiéndolos de una mejor manera con el estudio de su palabra. Vamos por favor a leer, y quiero iniciar leyendo la porción. Si recuerdas bien, estamos en el bautismo de Jesús, Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, la palabra de Dios dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto es un pasaje fenomenal el que tenemos delante de nosotros hoy. Yo sé que tú lo conoces como el bautismo de Jesús, y lo es, pero es más que eso. Es más que solo Jesús yendo al Jordán a bautizarse. La semana pasada comenzamos a exponer estos 5 breves versículos que contienen tanta información y doctrina importante. Por ejemplo, en estos sencillos 5 versículos se contestan 3 de las preguntas muy importantes que se han preguntado los cristianos y las personas en general por muchos años. Primera pregunta: ¿la Trinidad es real? ¿La Trinidad es real? Y tú sabes, las personas se han preguntado esto a través de los años, quienes creen que sí, quienes creen que no, quienes piensan que son 3 dioses, que es un Dios, que no puede ser 3 personas, etcétera, etcétera. Lo que la palabra de Dios enseña es claro. En este pasaje tienes la respuesta. ¿Es la Trinidad real? ¿Es la Trinidad una doctrina bíblica? ¿Es Dios, el Dios verdadero, un Dios trino? Aquí tienes la respuesta. Versículos 13 al 15 tenemos al Hijo bautizándose. Versículo 16 tenemos al Espíritu descendiendo. Versículo 17 tenemos al Padre hablando desde los cielos. Tienes al Hijo, tienes al Espíritu, tienes al Padre. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu no es el Hijo no es el Espíritu. Son personas distintas, pero un mismo Dios. Es lo que enseña la palabra de Dios. Solamente quiero mostrarte cómo la Biblia, en pasajes tan importantes como este, nos da doctrina tan fundamental. La doctrina de la Trinidad es real, y esta es la primera ocasión en toda la historia de la Biblia que se menciona de una forma tan clara la divinidad en 3 personas. Recuerda, solamente para ayudarte un poco a pensar en la Trinidad. A veces decimos: ¿cómo creemos en 3 dioses? 1 en 3, 3 en 1. No te compliques. La Biblia lo enseña, debemos creerlo, y lo que la Biblia enseña es lo siguiente. Ten cuidado. Una cosa es, esto te va a ayudar a entender un poco la Trinidad más. Una cosa es naturaleza, otra cosa es persona. Son cosas distintas. La naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu, su naturaleza es divina, pero son personas distintas. Tienes que entender la diferencia entre naturaleza y persona. Naturaleza es una sola, son Dios, pero personas son 3. Esto tienes que entenderlo para
amar al Dios verdadero, quien es un Dios trino. Los cristianos no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios que existe en tres personas. Y es la verdad bíblica, aquí está presentada en el bautismo del Señor Jesús. Y la Biblia responde, ¿es la Trinidad real? Sí lo es. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Hay otra pregunta en estos 5 versículos que se contestan muy importante. ¿Cómo es el bautismo verdadero? ¿Te das cuenta cómo la gente hoy está confusa en cuanto al bautismo? ¿Cómo se debe bautizar una persona? ¿Por aspersión, por rociamiento, por inmersión? ¿Cómo es el bautismo? Es que yo he oído que tal persona bautiza así, tal iglesia bautiza así. Y en estos versículos la Biblia nos responde cómo debe ser el bautismo. ¿Notaste versículo 16? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Esta es una frase que indica el método que usó Juan el Bautista para bautizar a Cristo. Como veremos ahora, un método de inmersión. Así que la Biblia es clara. No solo la Trinidad es real, el bautismo es por inmersión, sino hay una tercera pregunta que estos versículos contestan. Pregunta muy importante que a través de los siglos creo que es la más importante de todas. Y la pregunta es superior a la Trinidad, superior al bautismo. La pregunta de todos los siglos es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? La pregunta más importante de la historia del universo y de la eternidad. La respuesta a esa pregunta determina tu eternidad con Dios o lejos de Dios. Una iglesia debe estar centrada, una iglesia de la palabra, debe estar centrada en transmitir a la gente quién es Jesús. Que la gente entienda quién es Jesús, que la gente responda quién es Jesucristo y que lo respondamos conforme a la escritura revelada, la misma palabra de Dios. Esa pregunta, ¿quién es Jesús? No tenemos que ir a los libros de historia, no tenemos que ir a los libros de filosofía, no tenemos que ir a preguntar a nadie, porque en este mismo pasaje Dios el Padre dice quién es Jesucristo. Versículo 17. Este es mi, ¿qué? Hijo amado. Ahí tienes la personalidad de Cristo, de Jesús. Él es el Hijo de Dios, H mayúscula, divinidad, Cristo el Hijo de Dios. Tenemos en estos versículos, hermanos, de verdad, grandes doctrinas, grandes lecciones, grandes respuestas que nos ayudan. Ahora, si recuerdas bien, estamos en Mateo. Mateo presenta a Jesucristo como Rey. Y si Cristo es Rey, entonces Mateo empieza a mostrar varias credenciales que confirman la posición de Cristo como Rey. ¿Recuerdas del primer capítulo? Su linaje, él es descendiente de David, él es descendiente de Abraham. Luego él es el Emanuel, nacimiento virginal. Luego él es adorado por los magos, es rey, merece adoración, es rey, le gana al rey Herodes, es rey, tiene su precursor Juan el Bautista, es rey y ahora viene el momento de ser coronado. Lo que tú conoces como el bautismo de Jesús es realmente la coronación del rey. En estos 5 versículos, el Padre corona al Hijo como su Rey. Es lo que estoy tratando de mostrarte en estos 2 temas. Cristo está siendo coronado por el Padre en estos versículos que conocemos como el bautismo. Y por eso nuestro bosquejo fue el coronado, la corona y el coronador. Cuando hablo del coronado, estoy hablando de Cristo, versículos 13 al 15. Cuando digo la corona, no estoy hablando de una corona literal, sino de una persona que fue el que descendió sobre la cabeza del coronado, que fue el Espíritu Santo, versículo 16. Y el coronador, que fue el que puso y aprobó al nuevo rey, es por supuesto el Padre, versículo 17. Así que tenemos nuestro bosquejo, el coronado, la corona y el coronador. Hemos hablado de esto, versículo 13, Jesucristo llega, recuerdas, llega de Nazaret al Jordán, probablemente 1 o 2 días de camino, y el propósito es claro, Él ha venido, versículo 13, para ser bautizado por Juan. Cristo viene para ser bautizado, recuerdas que Juan se opone, y Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, y yo le explicaba el sentido de esto. Juan no está pidiendo que le bautice en agua. ¿Recuerdas la porción anterior, versículo 11? Dice Juan que vendría uno que bautizaría ¿en qué? En Espíritu Santo. Por eso Juan le está diciendo, Señor, yo necesito ser bautizado
por ti en el Espíritu, y tú vienes a mí que yo te bautice en agua, es la pregunta extendida de Juan el Bautista. Juan se oponía y la oposición de Juan les explicaba que señalaba al menos dos cosas. Número uno, señalaba la impecabilidad de Jesucristo. Juan está diciendo, Señor, tú no tienes de qué arrepentirte. Señor, tú no tienes pecado que confesar. Señor, tú eres, lo acaba de decir 5 minutos antes, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que quita el pecado no tiene pecado. Señor, tú no necesitas bautizarte porque no tienes pecado. Por eso Juan se le oponía. Por eso Juan no quería bautizar al Señor, porque él sabía que Jesucristo es impecable. Impecable es no solo no peca, no solo no ha pecado, sino no puede pecar. Y Jesucristo es impecable. Pero además de que Juan demostraba la impecabilidad, también Juan estaba mostrando su misma necesidad. Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Dame al Espíritu Santo como solo tú nos lo puedes dar. Juan finalmente desiste porque Jesucristo le da la razón, le dice, deja ahora, versículo 15, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Primeras palabras de Cristo en todo el Nuevo Testamento, lo primero que se registra del Señor es esta frase diciéndole a Juan, obedezcamos al Padre, porque esto es lo que conviene. Justicia significa ahí la voluntad del Padre, por lo tanto Juan y Jesús debían obedecer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que Jesús fuera bautizado. Por supuesto, hermanos, el bautismo de Jesús tenía otras razones que hemos aprendido antes, pero la principal es que el Padre quería que el Hijo se bautizara. ¿Por qué? Porque en ese bautismo el Padre iba a coronar al Hijo. En ese bautismo el Padre iba a decir, aprobado, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Era la voluntad del Padre. Por eso Jesús va a bautizarse, no porque tenga pecado, no porque tenga que confesar, sino porque el Padre quiere que se bautice para que en esa ceremonia en público, el profeta presente, el Espíritu descendiendo, el Padre desde los cielos coronen al Hijo que está en el agua. Por supuesto, hay otras razones secundarias, por ejemplo, darnos un ejemplo de obediencia. Sí, Jesús se bautizó para darnos un ejemplo de obediencia al Padre, es cierto. También Jesucristo se bautizó para identificarse con los pecadores que venía a salvar. Sí, también es una razón válida. Y por supuesto, Jesucristo se bautizó también para darnos un ejemplo de lo que llegaría a ser el bautismo cristiano en agua. Sí, también, fue un modelo. Pero la razón principal por la que Jesús se bautiza es porque esa era la voluntad del Padre, porque ahí sería coronado por el Padre. Así que tenemos esto. ¿Dónde nos quedamos? Ahí, hermanos. Entre versículo 15 y 16 nos quedamos la última vez y ahí quiero retomar. Y quiero retomar con esta pregunta de impulso. Bien, Jesús se bautizó. ¿Cómo se bautizó? ¿Cómo fue el bautismo de Cristo? Hoy vivimos en un tiempo en que hay tanta confusión al respecto del bautismo. Yo no sé si tú eres bautizado, cuántas veces has sido bautizado y dónde tantos lugares quizás has sido bautizado. He conocido personas que han sido bautizadas 6 veces, 3 veces, 4 veces, diferentes bautismos en diferentes lugares y no los culpo ni los señalo, son situaciones que vienen resultado de la confusión. Pero quiero que hoy veas cómo se bautizó Jesús, porque Él es el modelo de todos los que creemos en Él. ¿Cómo se bautizó Jesús? Mira, por favor, volvamos al versículo 16. Versículo 15 termina diciendo, entonces le dejó o lo permitió. Y versículo 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Jesucristo fue bautizado y lo único que dice la Biblia es que subió del agua. No dice más del bautismo de Cristo. Solo dice, fue bautizado y subió del agua. En esas dos frases tú tienes que entender e inferir todo respecto al bautismo. Tú dirás, tampoco no vamos a entender, claro, esas dos frases lo dicen todo. Déjame demostrártelo. Si la Biblia dice que Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, ¿qué quiere decir que había hecho primero? Que había bajado primero al agua. Porque para subir del agua, primero tuvo que haber descendido al agua. ¿Estás conmigo? Esto es simple y obvio. La Biblia entonces está diciendo que el bautismo de Jesucristo, Él primeramente descendió al agua. Eso no quiere decir que le aventó agua a Juan, no quiere decir que le jicareó la cabeza a Juan, no quiere decir que le charpeó agua a Juan, quiere decir que Jesús
de forma entera en su cuerpo, descendió al agua, y esto lo sabemos porque el texto dice que después subió del agua. A este método de bautismo se le llama inmersión. Inmersión quiere decir meter todo el cuerpo en agua. Quiere decir sumergirse. Ahora quiero ayudarte un poco más, porque lo único que dice es, fue bautizado, subió del agua. Ya te demostré que si subió es porque había bajado a las aguas primero. Pero la primera palabra es más importante, fue bautizado. Hermanos, yo no tengo la culpa, nadie tiene la culpa de que nuestros traductores de la Biblia hayan querido dejar algo, no mal, pero que sí ha causado mucha confusión. ¿Qué es esto? No tradujeron la palabra. Bautizar no es una palabra en español. Bautizar es una palabra griega que luego pasó al latín y del latín se transliteró al español. Transliterar quiere decir que no traduces, solo le añades algunas letras para que suene más o menos parecido en el idioma original al idioma al que está transliterándose. Y entonces no lo traduces, solo lo transliteras. Es lo que hicieron los traductores de la Biblia con la palabra bautismo. La palabra original es la palabra griega baptizo. Y al transliterarla quedó como bautizo o bautismo. Cualquiera de las dos formas es correcta. Ahora, este es un problema, hermanos, porque como no está traducido, lo que ha pasado es que la gente le ha querido dar cualquier forma, método y significado al bautismo porque la palabra no dice mucho. ¿Cómo es el bautismo? Como tú quieras. No está traducido. Si hubieran traducido en la Biblia la palabra bautismo, hubieran tenido que usar la palabra sumergir, o hundir, o meter en agua, porque ese es el significado de la palabra. La palabra bautizo significa sumergir en agua, significa zambullir, meter en el agua. Eso es literalmente lo que significa. Déjame mostrártelo con dos pasajes, no vayas, solo escucha. Esta palabra bautizo, que aquí se translitera, en otras porciones sí se tradujo cuando no tenían que ver con la acción de bautizar en el agua. Por ejemplo, en Lucas 16, 24, no vaya, solo escucha. En Lucas 16, Jesús hablando del rico y Lázaro, ¿te acuerdas? Y el ex rico ahora en el infierno dice, Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo en agua y venga y refresque mi lengua. ¿Te acuerdas de esa porción? ¿Sabes qué palabra está ahí? Manda a Lázaro que bautice su dedo en agua y refresque mi lengua. El ex rico en el infierno no está diciendo que se eche agua a Lázaro y vaya y se la lleve al hombre en el infierno. Está diciendo que meta su dedo en agua. ¿Te fijas? Ahí está la palabra, solo que ahí está traducida como mojar. Realmente es introducir en el agua. O también, por ejemplo, en Juan 13, 26, un pasaje que tú también conoces, cuando Jesucristo está en la última cena y dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es, hablando de Judas, ¿te recuerdas? ¿Quién será el que me va a entregar? Y dice la Biblia que mojando el pan lo dio a Judas. Adivina qué palabra hay ahí en el original. La palabra bautizar, solo que ahí se traduce como mojar. Al que yo diere el pan sumergido, al que yo diere el pan zambullido, y realmente esa era la costumbre. Los judíos zambullían su pan en el líquido y después lo comían. Entonces, te fijas, la palabra en sí nos dice el bautismo el que fue bautizado Jesús. Fue un bautismo donde se sumergió en el agua. No fue un bautismo de gotas, no fue un bautismo de poca agua, sino fue un bautismo introducido en el agua. Este es el bautismo bíblico, hermanos. No hay otro. Entonces, ¿qué pasa con todos las demás formas y los demás métodos de bautismo? La respuesta es, no son bíblicos. No son bíblicos, no los enseña la Escritura. No existió otra forma de bautismo bíblica sino hasta la Edad Media. Fue en el siglo XIV más o menos cuando el bautismo se permitió que hubiera otras formas de bautizar. Y ahí es donde surgió métodos como por ejemplo la aspersión, donde
avientas un poco de agua, o el derramamiento donde mojas una parte del cuerpo de la persona que se está bautizando. ¿Qué quiero decirte con esto? Esto fue hasta el siglo XIV. O sea, 13 siglos fue solamente en todo el mundo bautizar por inmersión. Solo por inmersión. Jesucristo, Juan, los apóstoles, la iglesia, todos bautizaban por inmersión. No surgió otro método sino hasta siglos después cuando, ¿quién crees? La Iglesia Católica introdujo otros métodos para bautizar. Incluso un teólogo católico, por cierto, llamado Santo Tomás de Aquino, reconoció que la inmersión era el método correcto, pero permitían también otros métodos. Y esto es la Iglesia Católica en los siglos XIV en adelante. Sabían que la inmersión era la correcta, pero permitían otros métodos no bíblicos. Por ejemplo, la aspersión o el rociamiento. Cuando tú te preguntas, ¿y por qué la Iglesia Católica empezó a permitir esto? La respuesta es muy sencilla, dos cosas. Número uno, conveniencia. Lo hacían por conveniencia, es decir, para no tener que traer a los enfermos, debilitados, incapacitados al agua. Entonces llevaban el agua al enfermo y lo bautizaban de una forma alternativa, como la aspersión o el rociamiento. Fue en un inicio así. Había personas enfermas, la Iglesia Católica había instituido que el bautismo es parte de la salvación, parte de la obra redentora. Entonces, para que la persona no se perdiera, si la persona no podía venir a bautizarse y cumplir con ese sacramento, la Iglesia iba y lo bautizaba de una forma alternativa, no por inmersión. Así que en un inicio, la Iglesia Católica lo hizo por conveniencia. Después, con los años, ya dejó de ser conveniencia y comenzó a ser por comodidad. Es mucho más fácil bautizar una parte del cuerpo o mojar una parte del cuerpo que bautizarte por completo, ¿no? Cuando alguien se bautiza es incómodo, mojarte en público, que todos te vean, mojarme, y todo mi maquillaje se va a caer, el peinado, el copete, todo se va a hacer feo. Es incómodo, ¿no? Es incómodo hacer un bautismo completo. Es más cómodo que te mojen una parte. Es más cómodo que te avienten un poco de agua. Entonces la Iglesia Católica en un inicio por conveniencia, después por comodidad, evitando mojar todo el cuerpo, fue lo que hicieron. Ellos cambiaron el método original bíblico de descender al agua y luego subir del agua, bautizar, sumergir, zambullir, meter en agua. Lo cambiaron por otros métodos no bíblicos. Por eso hasta la fecha católicos y algunas iglesias luteranas, reformadas, incluso algunos presbiterianos, siguen bautizando de otras formas que no es la bíblica. Ahora yo quiero que tú entiendas esto y te hagas una convicción. ¿Qué dice la Biblia? ¿Hay una forma correcta? Sí. ¿Cuál es? Inmersión. ¿Y las demás Dios las acepta? No. No. Y quiero que tú tengas esto en tu corazón. Y aunque tú piensas, pero es que si lo hace de buen corazón, lo hace con toda la intención, se bautiza porque no puede meterse al agua. Dios lo entiende, ¿no? Dios lo acepta. No, Dios no es así. Dios no quebranta sus propias reglas. Dios no es flexible con su propia ley. Dios es fiel a sus métodos. Dios manda y nosotros obedecemos. Por lo tanto, solo hay un método correcto de bautismo y es por inmersión. Cualquier otra forma no va de acuerdo con el ejemplo de Cristo en Mateo 3, ni tampoco con la voluntad de Dios. ¿Recuerdas que Juan necesitaba mucha o poca agua para bautizar? La Biblia dice en Juan 3:23 que él bautizaba en Enón, porque ahí había muchas aguas. Piensa en Jesús, tuvo que viajar de Nazaret al Jordán 1 o 2 días de camino. No le pudo haber dicho a Juan, Juan, vente a Nazaret, acá tengo un barril, acá me bautizas. Pero no era así, porque tenía que bautizar donde había muchas aguas. Incluso mira el versículo 6, ahí donde estamos. 16, perdón, dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Mira, regresa al versículo 6 ahora, 3:6, y dice la Biblia, y eran bautizados por él, por Juan, en el Jordán confesando sus pecados. Ahora, nota un detalle. Versículo 6, dice que eran bautizados por Juan en el Jordán o con agua del Jordán.
¿Notas la diferencia? Si digo, eran bautizados con agua, entonces usaba agua y se la aventaba o se la esparcía o se la rociaba. Pero no dice que era bautizado con agua. Dice que los bautizaba en el Jordán. Esto implica que se bautizaba en agua, no con agua. Eso hace una gran diferencia. En agua significa introducir el cuerpo. Con agua significa usar agua de cualquier manera para hacerla llegar al cuerpo. Pero la Biblia está diciendo claramente que Juan bautizaba en agua. Cristo es coronado en este capítulo, en este versículo, llega a cumplir la voluntad de su Padre, se bautiza por el método correcto que es la inmersión, y esto apenas es el inicio, hermanos. Este es el coronado. Cristo llega, se bautiza, obedece al Padre, y entonces sucede, número 2, la corona. Ya vimos al coronado. Ahora veamos, por favor, la corona. Versículo 16, después de que se bautizó. Subió luego del agua, mira lo que sigue, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre. Ahora quiero que notes la particularidad. Yo te dije la semana pasada, me hubiera gustado ahí ver el bautismo de Jesús. Cuidado, fue en público, pero lo maravilloso fue privado. Mira el texto con cuidado. Dice, y he aquí los cielos les fueron abiertos. No, le fueron abiertos. ¿Y vieron al Espíritu? No, y vio. Es algo particular entre Dios, Jesús y Juan, que Dios le había prometido a Juan verlo, según Juan, el apóstol Juan capítulo 1. Vio al Espíritu que descendía como paloma y venía sobre la multitud. ¿Te fijas lo privado de este asunto? Esto fue una coronación, aunque en público, realmente lo maravilloso fue imperceptible para las personas. Solo Jesús y Juan, que Dios se lo había prometido a Juan, fueron testigos de todo lo que pasó en la coronación. Y ahí dice, hermanos, que Jesús fue coronado. Descendió sobre él y posó sobre él la corona. Ahora, atención. No es una corona física, no es una corona de oro, no es una corona literal. Esta corona es una persona. Es la persona divina del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Es el Espíritu de Dios, Espíritu de gracia, Espíritu de sabiduría, Espíritu Santo, Espíritu de santidad. Es una persona. Pero aquí, en la coronación de Cristo, fue el mismo Espíritu Santo el que vino sobre la cabeza de Jesús y está sobre él como si fuera una corona. Ahora, nota los detalles. Dice que los cielos le fueron abiertos. Una frase muy interesante. No la ves en el Antiguo Testamento así, nunca. En el Nuevo Testamento la empiezas a ver aquí por primera vez, y después, por ejemplo, con Esteban. ¿Te acuerdas el mártir Esteban? Dice que lo apedreaban y él, puesto los ojos, vio el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Ahí está la misma frase, los cielos abiertos. Los vio Esteban al punto de morir. Y 2 o 3 veces las vio también Juan el apóstol en el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis 11. Varias ocasiones en las que Juan vio el cielo abierto. Ahora ten en cuenta algo, esto es literalmente el cielo se abre. No es como en Hechos 10 que Pedro vio un éxtasis donde del cielo bajaba un lienzo. Esto era un éxtasis, una visión. Esto no es una visión. Esto es literalmente el cielo se abrió. El cielo se abrió porque algo del cielo va a comunicarse en la tierra. Es una palabra es una frase muy importante, hermanos. No está nunca en el Antiguo Testamento y tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué se abren los cielos cuando el Hijo está allí? Precisamente porque hay una razón y es que quiere demostrarte la Biblia cuán relación tan cercana tiene el Padre con su Hijo, tanto así que el Padre abre los cielos para hablarle a su Hijo, porque hay tanta intimidad, Padre, Hijo, Padre, Espíritu Santo, Hijo, hay una unidad tan tremenda, una unión tan perfecta, una Trinidad tan divina, que el Padre abre los cielos para mostrarle a Juan y a su Hijo cuán cercano está de Jesucristo.
El Espíritu Santo desciende, el cielo se abre, no se oye nada, esto es hasta el versículo 17, sino algo pasa. Y lo que pasa es que el Espíritu Santo desciende, dice la Biblia, y vio el Espíritu de Dios que descendía. Ahora, hermanos, como les he estado diciendo en otros mensajes, cuando tú lees el Espíritu Santo, por favor, no entiendas lo que tú entiendes del Espíritu Santo. Entiende lo que los lectores de Mateo entendían del Espíritu Santo. Tú hoy lees Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos sella, nos redarguye, nos enseña. Esa es doctrina del Nuevo Testamento que aquí todavía no estaba. Cuando los lectores de Mateo ven que, dice Mateo, que el Espíritu Santo descendió, la idea de un judío del Espíritu Santo era en dos formas. Número uno, el Espíritu Santo da vida. Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Para qué? Para crear. Para un judío, el Espíritu Santo es un ser divino que crea, que da vida. Por otro lado, para un judío, escuchar Espíritu Santo, que es lo que pasó aquí, escuchar Espíritu Santo no solo señalaba vida, sino señalaba también poder, porque en Zacarías 4:6 dice la Biblia, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, el poder de Dios se mostraba por medio de su espíritu. ¿Recuerdas? Dios le daba poder a Sansón por medio de su espíritu. Dios le daba poder a David por medio de su espíritu. Entonces, un judío acostumbrado al Antiguo Testamento entendía muy bien que el Espíritu Santo significaba vida y significaba poder. Esto es importante porque cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesucristo, lo que está comunicando es, aquí está el dador de la vida eterna. Y aquí está el que da poder, es Jesucristo. La corona está siendo derramada sobre el Hijo de Dios, Esto era una profecía. Ve conmigo rápido, por favor, tenemos que mirar estas referencias. En Isaías capítulo 11, Dios había profetizado que el Espíritu Santo descendería. Tienes que saber eso. En Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera, Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, esto es un descendiente de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, esto es una descendencia de Isaí. Y reposará sobre él, ¿qué? El Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Jehová. 7 frases. No son 7 espíritus, es un solo espíritu perfectamente, totalmente caracterizado por estas 7 frases, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Dice que vendría un descendiente de Isaí. Isaí es el padre de David. Vendría un descendiente de David. ¿Quién es ese descendiente? Jesucristo. Jesucristo, hijo de David, descendiente de David. Versículo 2 dice que reposaría el Espíritu Santo sobre él. Esto es una profecía, hermanos. ¿Era algo especial? Sí, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no reposaba sobre nadie. Venía, hacía una labor intermitente y se iba. Pero Isaías 11 está diciendo Dios, va a venir alguien y ese alguien va a tener al Espíritu Santo reposando sobre él todo el tiempo. Siempre. Será alguien que vendrá de la familia de David y sobre él reposará el Espíritu de Jehová. Esto es una profecía. Se cumplió en Jesucristo y se cumplió el día de su bautismo o de su coronación. Ese día el Espíritu Santo descendió, reposó sobre Cristo, cumpliendo la profecía de Isaías 11. Pero no solo Isaías 11, ve Isaías 61, por favor, casi al final, Isaías 61. Y ahí tenemos nuevamente la profecía. Isaías 61, versículo 1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió, palabras importantes, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ve el versículo 1, el espíritu de Jehová, el Señor, esto es lo mismo que Espíritu Santo, está sobre mí. Sobre mí. Esta es una profecía. El que está hablando allí no es nadie más sino el Hijo de Dios, preencarnado en los cielos, anticipando lo que sería el descenso del Espíritu Santo sobre él. Ahora, quiero que notes algo. Lo leíste, lo leímos muy rápido, pero quiero que notes esto. Dice que va a dar las buenas nuevas, a vendar a los quebrantados, publicar libertad, proclamar, etcétera. Va a hacer muchas cosas, pero te digas que nada de eso hace sin antes ser descendido el Espíritu sobre él. Cuando vas al Nuevo Testamento, Jesucristo no hizo nada ministerialmente, sino primero el Espíritu Santo descendió sobre él. Es el descenso del Espíritu Santo, y está profetizado en Isaías 61, es la coronación de la corona, que es el Espíritu sobre Jesucristo, lo que daría el arranque del ministerio de Jesucristo en esta tierra. Él no predicó a los abatidos, él no dio ningún, a veces te imaginas quizá que Jesucristo desde niño joven ya predicaba, no lo hizo. No predicó ningún mensaje Jesús hasta después de ser coronado en Mateo 3, porque es el Espíritu Santo el que le iba a dar él poder para hacer el ministerio que el Padre le había encomendado. Estaba profetizado. Reposará sobre él Espíritu. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Dios incluso, ve un momento a Juan, ahora San Juan en el Nuevo Testamento, Dios le había prometido a Juan esto. Míralo por favor una vez más. Juan capítulo 1, versículo 33. Déjame leer 32 y 33. Juan 1, 32 dice la Biblia. También dio Juan testimonio. Este es Juan el Bautista. Diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Hermanos, esto es el cumplimiento de Isaías 11 e Isaías 61. El descenso del Espíritu Santo no fue cualquier cosa sobre Cristo. Fue cumplir profecías que Dios ya había dicho, que ese a quien era coronado por el Espíritu Santo, ese era el Mesías. Versículo 32, 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, nota lo que sigue, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dios está diciendo a Juan, mira Juan el Bautista, tú vas a ver que el Espíritu Santo desciende sobre alguien y permanece sobre esa persona. Cuando veas que el Espíritu Santo desciende sobre esa persona es dos cosas: el portador del Espíritu Santo y el repartidor del Espíritu Santo. Él es el que va a tener al Espíritu y Él es el que va a bautizar en el Espíritu, el que va a dar al Espíritu Santo a las personas. Y Juan vio que ese Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Fue cumplimiento de las profecías de Isaías. Juan lo vio, permaneció sobre él 2 veces. Versículo 32, versículo 33, aparece la idea de permaneció sobre él. Hermanos, esto de que permaneció se cumplió en Jesucristo. Cristo fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo y en adelante. Todo lo que hizo Jesucristo en esta tierra fue en el poder del Espíritu Santo. Todos los milagros que hizo Jesús, toda la obra que hizo Jesús, todo lo que Jesús hizo a partir de su bautismo, lo hizo en el poder de la unción que el Padre le había dado, que es el poder del Espíritu Santo. Él dio vida a los muertos en el poder del Espíritu Santo. Él sacó demonios en el poder del Espíritu Santo. Él sanó enfermos en el poder del Espíritu Santo. Él fue a la cruz en el poder del Espíritu Santo. Y Él incluso resucitó de la muerte en el poder del Espíritu Santo, como lo dice Romanos. Entonces, esta permanencia del Espíritu sobre Cristo está invistiendo de poder al Rey para el ministerio que va a emprender, para la obra que va a comenzar. Se cumplió en Jesucristo. Mira, ve un momento a Lucas 4, solamente un minuto ahí. En Lucas capítulo 4 se ve bien claramente cómo
El Espíritu Santo sobre Cristo fue una profecía cumplida. Cristo fue ungido y dirigido por el Espíritu Santo. Lucas 4, mira versículo 1. Lucas 4:1. Dice la Biblia, Jesús, ¿y qué sigue después? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por ¿quién? Ahora, en el capítulo 3 acaba de ser bautizado. Si lo tienes ahí cerca, el capítulo 3, versículo 22, dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Este es el mismo pasaje paralelo de Mateo 3, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Espíritu desciende, se permanece sobre él. Capítulo 4, versículo 1 dice que estaba lleno de él, dice que fue llevado por el Espíritu. Baja tu vista, 4:14. Capítulo 4, versículo 14 dice, y Jesús, ¿qué dice iglesia? Volvió en el poder del Espíritu Santo. Versículo 18, baja tu mirada, versículo 18. Jesús dice en Nazaret, el Espíritu del Señor, ¿qué? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los que... Esto es Isaías 61, hermanos. Todo lo que Cristo hacía, lo hacía en el poder del Espíritu. Fue guiado por el Espíritu, fue dirigido por el Espíritu, volvía e iba en el poder del Espíritu. Y tanto así que en Nazaret dice que se sentó y le dijo a las personas, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Versículo 20. Y enrollando el libro, esto es Isaías, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué escritura? Que el Espíritu Santo reposaría sobre el Mesías. ¿Por qué se cumplió? Porque ahí está el Mesías, ya fue bautizado, ya fue coronado, el Espíritu lo ha ungido y ahora Cristo es dirigido absolutamente por el Espíritu Santo. Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Escucha lo que dice Hechos 10:38. Esto es ya los apóstoles el apóstol Pedro, solo escucha en Hechos 10:38, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Te fijas? Espíritu Santo y poder en la misma frase sobre Cristo. 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo, dependiendo del Espíritu Santo, porque en su coronación, la corona que permaneció sobre él y que le acompañó todo su ministerio fue el Espíritu Santo. Dios lo ungió, Dios lo ungió. Dios lo ungió de manera preciosa. El Salmo 45 lo registra acerca de esta misma unción que el Padre hizo al Hijo. En Salmo 45, versículos 6 y 7 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Escucha, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora, hermanos, yo solo quiero que notes algo, una joya en este salmo. Estoy en Salmo 45, 6 y 7. Dice que Dios ungió y habla del Hijo. Pero en este pasaje, a ese Hijo ungido se le atribuye divinidad. O sea, el Hijo que fue ungido es divino. Porque dice el versículo 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia, cetro de tu reino, amaste la justicia, por tanto te ungió Dios. Esto puede ser confuso si tú no crees la Trinidad. A ver, ¿cómo que Dios ungió a Dios? Sí es lo que está diciendo. Dios ungió a Dios. Cuando vas a Mateo 3, todo se clarifica, porque es Dios el Padre ungió a Dios el Hijo. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus hermanos. Esto es la unción que el Padre mandó sobre Cristo, es el Espíritu Santo. Y descendió sobre Cristo como la corona que le daba poder para hacer el ministerio de ahora en adelante. Es por eso que cuando tú regresas a Mateo 3, por favor, cuando tú vas a Mateo, por ejemplo, y ves el ministerio del Señor,
Jesucristo incluso lo dijo. Jesús dijo en una ocasión cuando lo acusaron de blasfemia, Jesús dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La pregunta es, ¿en el poder de quién hacía milagros Cristo? Y la respuesta es en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en su coronación, la corona que el Padre le envió fue la permanencia eterna del Espíritu Santo sobre él. Hermanos, todo esto señala algo. No solo es que Cristo fue coronado con el Espíritu, esto señala algo, y es lo que quiero que notes. Si el Espíritu Santo descendió sobre Cristo, si el Espíritu Santo descendió y permaneció sobre él, si el Espíritu Santo y Cristo cumplió la profecía, Isaías 11, Isaías 61, y vivió controlado por el Espíritu Santo en todo su ministerio, si el Espíritu reposó sobre esa persona, entonces esa persona es el Mesías. Esa persona es el Cristo, esa persona es el Rey, porque el Espíritu Santo señala al ungido de Jehová, al Dios Rey, que al mismo tiempo era hombre. Por lo tanto, si el Espíritu Santo descendió sobre Cristo, Él es portador del Espíritu, pero al mismo tiempo Él es repartidor del Espíritu. ¿Qué le dijo Cristo a sus discípulos? Me voy al Padre, pero os enviaré otro Consolador, el Espíritu Santo. ¿Te fijas? Aquel que descendió sobre Cristo, el Espíritu Santo, ahora Cristo lo da, porque Él es portador y repartidor del Espíritu Santo a todo aquel que cree. ¿Quieres tener al Espíritu Santo? Lo da Cristo. No viene el Espíritu Santo a tu vida cuando hablas en lenguas, no viene el Espíritu Santo porque ponen música bonita y te grita un predicador y te hace llevar al éxtasis y levantar las manos y llorar y luego gritar y luego revolcarte en el suelo. Allá tiene al Espíritu Santo. No. Eso es totalmente antibíblico, tirarse al piso y vociferar, eso velo en la Biblia. Las personas que hacían eso no eran apóstoles ni creyentes, las personas que se tiraban al piso en la Biblia eran endemoniados. Tirarse al piso no es una manifestación del espíritu, tirarse al piso es una manifestación del demonio. Cristo da el espíritu a los que creen en Él y solo a ellos. Porque Él es el que lo da. Y cuando alguien tiene a Cristo, tiene al Espíritu. Tiene al Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios el Padre le envió y coronó al ungido Hijo con el Espíritu Santo. Vuelve a Mateo 3, te dije, por favor. Y hay algo ahí que quiero decirte más sobre la corona del Espíritu Santo. Causa confusión. Mira, por favor. Vio al Espíritu de Dios que descendía ¿cómo? Como paloma y venía sobre él por años, siglos, décadas y milenios. No hemos entendido bien esto, hermanos. ¿Cómo que descendió como paloma? ¿Qué era? Cotorro, golondrina, canario, buitre. ¿Qué habrá sido lo que descendió? Paloma de la paz. ¿Qué fue, hermanos? Mira, si lo que descendió sobre Cristo fue el Espíritu Santo, hay un problema. Porque el Espíritu Santo es espíritu. Es espíritu, no se ve. Así que si Dios quería que Juan lo viera, tenía que tomar una forma corporal, una manera en que pudiera hacerse visible. La Biblia dice que Él descendió como paloma. Y déjame explicártelo porque no es tan sencillo como lo piensas. Muchas veces hemos creído que realmente una paloma bajó. Quiero decirte que el texto no dice que una paloma bajó. Ni que el Espíritu tomó forma de paloma. No dice eso el texto. No usa esas palabras el texto. El texto dice, descendió, que el Espíritu Santo descendió como paloma. Déjame ayudarte. Como es una palabra griega que es hosi. Hosi significa como si fuera. Lo que está diciendo el texto es que el Espíritu Santo descendió como si fuera paloma. Por ejemplo, esa misma palabra se usa en Mateo 9:36 cuando dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas desamparadas y dispersas. O sea, esa gente que vio Jesús, ¿eran ovejas? ¿Tenían forma de ovejas? ¿Estaban disfrazadas de ovejas? No, está haciendo una comparación. Hosi es como si fuera.
O también está esa misma palabra en Marcos 9:26, cuando Jesús sana a un endemoniado y dice la Biblia que el espíritu, sacudiéndole con violencia, salió de él y él quedó como muerto. Oh, sí, como si fuera. No que estaba muerto, sino que parecía como si fuera muerto. Es la palabra que tenemos aquí, hermanos. No está diciendo que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma literal. No está diciendo que el Espíritu Santo fue visible como una paloma. Lo que está diciendo la Biblia es que el Espíritu Santo descendió como desciende una paloma. En la forma en que desciende una paloma. ¿Y cómo desciende una paloma? Suavemente, ligeramente, no arrebatado, no fue un rayo del cielo que le cayó a Jesús, no fue un fuego que descendió intempestivamente sobre Jesús, fue el Espíritu Santo que suavemente, ligeramente, delicadamente descendió y posó sobre Jesús. Eso es lo que significa, hermanos. No una paloma, sino la forma en que el Espíritu descendió y posó sobre Jesús, como si fuera. Sin embargo, detrás de la palabra paloma hay un simbolismo importante, hermanos. Porque ¿por qué no dijo como gorrión o como cualquier otro animal, no? ¿Por qué usó precisamente paloma? Bueno, porque la paloma tiene un significado importante. Cuando tú rastreas, como lo hice, la palabra o el animal paloma o palomino también en la Biblia, tú encuentras que la primera vez que aparece una paloma en el Antiguo Testamento es con Noé. ¿Te acuerdas? En el diluvio las aguas se van secando y Noé envía una paloma y la paloma regresa porque no encontró dónde posar. Todavía las aguas predominaban. Entonces eso nos habla de una paloma que buscaba la pureza. ¿Recuerdas que después envió otro animal y ya no regresó porque le gustó la comida y toda la carroña? Pero en ese caso Noé, una paloma nos demuestra pureza. Nos demuestra pureza. Sin embargo, es la única vez en la Biblia que una paloma se relaciona con pureza. Es que lo que pasa es que nosotros somos mexicanos y tenemos la idea de paloma, la paloma de la paz, ¿no? Piensas en la paloma de la paz. Pero mira, Juan el Bautista, Mateo y los judíos no eran mexicanos. La idea de la paloma de la paz ni existía. Entonces, ¿qué pensaba un judío cuando le mencionaban paloma? Esto es lo que entendía y pensaba un judío. ¿Paloma? Desde Levítico 1:14, Dios había dicho, los ricos sacrifican bueyes, los de clase media sacrifican corderos y los pobres sacrifican palomas. Y como la mayoría del pueblo era pobre, ¿cuál crees que era el sacrificio más común en Jerusalén en el templo? ¿Cuál crees que era? Paloma. Tú le hablas a un judío de tiempos de Juan, de Jesús, de paloma, y lo que entendían era sacrificio. Lo que pasaba en su mente no era paz, ni Noé, era sacrificio. Fuera de Noé, todo el Antiguo Testamento está plagado de imágenes de palomas para sacrificios, para holocausto y para expiación. Sacrificaban dos, una para holocausto, otra para expiación. Cuando vas al Nuevo Testamento, la paloma se menciona solo en el bautismo de Jesús y en otra ocasión más. Y la otra ocasión es el mismo sentido. ¿Sabes cuándo es? Cuando Jesús entra en el templo y vuelca las mesas y tira las palomas de los cambistas y de los que vendimiaban ahí todo en el templo. ¿Para qué eran esas palomas? Para sacrificio. Así que tienes claro cuál era el propósito que quería Dios que entendamos con paloma. Es que yo te dije al principio del tema pasado que este pasaje del bautismo de Jesús tiene más del sacrificio que haría Cristo de lo que tú crees. El Padre está diciendo, mi espíritu desciende, pero te recuerdo algo. Desciende para darte poder para tu misión, que es ser muerto en la cruz, como una paloma que era sacrificada para holocausto y para expiación. Así que ahí tienes. La corona divina que descendió sobre Cristo para darle poder fue al mismo tiempo un recordatorio de cuál era su misión en esta tierra. Morir por los pecados, sacrificarse por los pecadores, morir, esa era su misión y la paloma lo recuerda. La paloma le recuerda a Cristo, tú estás en este mundo y antes de ir a tu trono, tienes que pasar por la cruz.
No hay trono sin cruz. Y la paloma le recordaba eso. A Jesús, a Juan, a Mateo y a todos los lectores judíos y a nosotros hoy. El Espíritu le guiaría, le daría poder para hacer milagros, para ir a la cruz, para resucitar. Cristo haría todo eso en el poder del Espíritu Santo para cumplir su misión, morir en este mundo como el Salvador. Aquí tienes al coronado, Jesucristo, tienes a la corona, el Espíritu Santo que descendió y vino sobre él. Y por último, hermanos, en tercer lugar, quiero hablarte del coronador. El coronador, y eso lo tenemos solamente en versículo 17. Anímate, ya vamos a acabar. Versículo 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En el versículo 16 se abren los cielos y pasa algo. Desciende el Espíritu. En el versículo 17 los cielos ya están abiertos y se oye algo. En el 16 algo pasa, en el 17 algo se dice. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque nunca antes en la historia de la Biblia ni de la humanidad había pasado eso. Que el cielo se abra, que algo descienda y que una voz se escuche, jamás, jamás. Y pasa aquí. ¿Por qué? Una vez más, para demostrar la íntima relación entre el Padre, el Espíritu y el Hijo que está en la tierra a punto de ser coronado para su misión en este mundo. Una acción en el 16, el Espíritu baja. Unas palabras en el 17, el Padre habla. ¿Quién habla? El Padre. Esa voz de los cielos que se escuchó es el Padre. Lo sabemos porque viene del cielo y porque dice Hijo amado. Entonces es el Padre el que habla. Y esto es obvio, porque cuando alguien era coronado, ¿quién lo coronaba? A un rey lo coronaba el anterior rey. ¿Y quién era el anterior rey? Su papá, ¿cierto? En la sucesión de reinos, el papá le pasaba la corona al hijo. Y aquí tenemos lo mismo. Está la coronación, el padre coronando a su hijo. Miren, hermanos, qué precioso. La autoridad ahí en este bautismo no es Juan. Juan es un siervo de rango, es profeta, más que profeta. Tenemos al pueblo, pero el pueblo y Juan solamente observan. El que está coronando al hijo es el padre. El hombre nada tiene que ver, el hombre solamente ve, Juan solo ve. La gente ni se da cuenta. El que está coronando al hijo es el padre. Eso es un asunto divino. Esto no es un asunto de hombres que alguien le dio importancia a Jesús. Los pastores le dan importancia a Jesús. La religión le da importancia a Jesús. Es el Padre el que le da importancia a Jesucristo. Es el Padre el que eleva y confirma con autoridad a su Hijo Jesucristo. ¿Qué dijo? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Escucha una vez más. No hay frase igual en toda la historia. A ver, piensa. ¿A quién más el Padre le había dicho, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? No. En algunas ocasiones le llamó Israel hijo, pero Israel nunca le causó complacencia a Dios realmente. Nunca se había dicho del Padre de sus labios que le dijera a una persona, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se repite en Mateo 17, en el monte de la transfiguración, se escuchó lo mismo. Ahí escuchó Pedro, Jacobo y Juan, misma voz del cielo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Otra ocasión en Juan, Padre, glorifica tu nombre, lo he glorificado y lo glorificaré aún. Las personas ahí escucharon, ahí sí escucharon. Tres ocasiones en el Nuevo Testamento que el Padre habló al Hijo desde el cielo, 3 ocasiones, en el bautismo, en el monte y en otra ocasión ante la multitud. Y el Padre, esas palabras que le da, son palabras donde es como si dijera, a ver, he analizado a este hombre, a Jesús, y lo he aprobado como el Rey, mi Hijo, aprobado, estoy satisfecho con quien Él es. Es el perfecto sacrificio para morir por los pecados. Una frase sin igual. Nunca a mí Dios me va a decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En ti tampoco lo va a decir. Porque el que tiene ahí es el Hijo impecable, el Hijo divino, en quien verdaderamente tiene complacencia. Ahora quiero terminar esto rápido, hermanos. Solo quiero que entiendas la profundidad. Esta frase, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia,
Son realmente 3 frases. Nuestra traducción no ayuda, pero son 3 frases las que dijo el Padre. Primera frase, este es mi hijo, o tú eres mi hijo. Segunda frase, en griego hay una coma y dice lo siguiente, el amado, segunda frase. En español no está así en español quedó, este es mi hijo amado, en griego está separado. Tú eres mi hijo, coma, el amado, segunda frase, y última frase, en ti tengo complacencia. Ve esto maravilloso, fascinante de las palabras de Dios en el bautismo de su hijo. Estas 3 frases son 3 citas del Antiguo Testamento. El Padre no dijo nada que no haya dicho en el Antiguo Testamento. Aquí el Padre habla y lo que habla es lo que está escrito. Cada una de estas 3 frases tiene citas del Antiguo Testamento detrás donde el Padre se está autocitando para decir lo que le dice al Hijo. Déjame mostrarte rápido. Primera frase está en mi hijo, está en Salmo 2.7. Si tú quieres ir rápido, en Salmo 2.7 tenemos esta frase y tú sabes que Salmo 2 es un salmo de rey, es un salmo donde Dios pone a su rey. Y el Salmo 2, versículo 7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Esa es la frase que el Padre se cita a sí mismo en el bautismo de Jesús. Mi hijo eres tú. Esto es Salmo 2. Con esta primera cita, el Padre está diciendo que ese que está ahí bautizándose es el rey escogido, porque el Salmo 2 habla del rey. Entonces, el Padre está diciendo, tú eres mi hijo. Salmo 2, eso significa, tú eres el rey que yo he escogido para poner sobre este mundo. Tú eres el rey. Salmo 2. Verdaderamente eres mi hijo, verdaderamente eres el amado hijo, tú eres el rey. Por eso después en el versículo 8 dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es el rey. Este es mi hijo, significa, Salmo 2, es el rey, es el rey. Segunda frase de Mateo en el bautismo, el amado, el amado. Quiero decirte que en el Antiguo Testamento hay solo 2 personas a las que se les llama amado de Jehová o amado de Dios. El primero de ellos es Benjamín. En Deuteronomio 33:12 se le llama a Benjamín el amado de Jehová. ¿Y tú sabes por qué? Porque Benjamín era el hijo menor de Israel y fue el hijo amado, amado por su padre, amado por Dios, y a él se le llama así en Deuteronomio 33:12. Pero a otra persona se le llama también amado de Jehová, y es a Salomón. En 2 de Samuel 12:25, Natán le manda decir a David que ese hijo se llamaría Jedidías, amado de Jehová. A Benjamín y a Salomón se les llamó amados de Dios o amados de Jehová. Esto hay algo en común. Benjamín era el hijo amado, Salomón era el amado sucesor al trono. Por lo tanto, cuando el Padre le dice a Jesús, este es mi hijo, el amado, está diciendo, eres mi hijo sucesor. Eres así como mi Benjamín, mi hijo, el que amo, el predilecto. Pero al mismo tiempo eres como Salomón, el que va a suceder en el reino, el que sigue. Entonces, hay gran profundidad en las palabras de Dios, hermanos. No es solamente, como este es mi hijo amado, el que tengo complacencia, al Padre se le ocurrió decir eso, es cualquier cosa. Hay toda una doctrina sustentada en estas palabras. Este es mi hijo, rey escogido. El amado, hijo sucesor. Y hay una frase final. En ti tengo complacencia. Quiero que vayas a Isaías 42 y ahí estaremos terminando. En Isaías 42 se cita esta última frase. Isaías 42, versículo 1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene, ¿qué? Contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, esto es el bautismo de Jesús,
Él traerá justicia a las naciones, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada. Está hablando del ministerio silencioso de Jesús sin búsqueda de fama. Ni apagará el pábilo que humea, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Es un rey, y las costas esperarán su ley. Escucha, hermano, versículo 1. He aquí mi siervo. Y el Padre dice, mi alma tiene contentamiento en él. Cuando el Padre dice eso en el bautismo de Jesús, está citándose a sí mismo Isaías 42:1. Y lo importante de Isaías 42:1 no es solo que el Padre tiene contentamiento en el Hijo. Es que Isaías 42 está hablando del siervo de Jehová. Y el siervo de Jehová significa el que va a morir, el que va a ser sacrificado. La idea de Isaías comienza del siervo de Jehová, comienza en 42, capítulo 42, y termina en Isaías 53. Despreciado él y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Está hablando del sacrificio, el siervo. No solo es el rey el que se está bautizando. No solo es el amado sucesor el que se está bautizando. Es el siervo sufriente el que se está bautizando. ¿Te fijas? En esta coronación hay más de la muerte y el sacrificio de Cristo de lo que crees. La paloma, las palabras del Padre, todos es como si le estuvieran diciendo a Jesucristo, Jesucristo está siendo coronado, pero recuerda tu misión. Es morir en la cruz. Es ser el siervo sufriente. Es ser el siervo despreciado, desechado entre los hombres, el varón de dolores, el experimentado en quebranto. Vas a morir, vas a ser sacrificado, vas a morir en expiación. Tú eres mi hijo amado, eres el sucesor, pero eres el siervo sufriente. Por eso, hermanos, sabemos que el Padre ama al Hijo, y el Hijo lo sabía. Jesús dijo en Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso la frase de Cristo, del Padre a Cristo en el bautismo es tan profunda. El Padre le está diciendo, tú eres mi hijo, el rey, el amado, el sucesor. En ti tengo complacencia. Eres el perfecto sacrificio para morir por los pecadores. Te apruebo. Eres el cordero sin mancha. Eres el siervo sufriente. Me complazco en ti. En la coronación de Cristo, los destellos de su muerte brillaron. Piénsalo. Cristo dice, es necesario que cumplamos toda justicia. El Espíritu desciende como paloma y el Padre le llama a mi siervo sufriente. El bautismo apuntaba hacia la cruz. Su coronación apuntaba hacia su próximo trono, que era el madero. La coronación de Cristo anunciaba su sacrificio. Y desde su bautismo hasta su resurrección, la misión del rey se cumplió. Morir, ser sepultado y resucitar. Mateo nos presenta un rey muy raro, hermanos, muy raro. Mateo nos presenta un rey hombre, un rey Dios, un rey coronado, pero un rey sufriente. Un rey raro. Un rey raro, por eso los judíos lo rechazaron. Pero es el rey perfecto, que antes de ser exaltado por su pueblo, murió por su pueblo antes. Un rey muy raro. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Murió por nosotros. Dijo, cumplamos toda justicia, iré a la cruz. La paloma me recuerda a la cruz. Mi Padre me dice, en ti tengo complacencia, me recuerda a la cruz. En el bautismo de Cristo hay más de la cruz que de otra cosa. En este pasaje, hermanos, brilla Cristo y su obra. La Trinidad está envuelta ahí, el Hijo obedece, el Espíritu reposa, el Padre confirma que es su Hijo amado. Juan el Bautista dice, tú eres el Cordero. El Padre dice, en ti tengo complacencia. Voz profética, voz divina, ambos testimonios se juntan para decir, Cristo, 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 Él es. Y a partir de ese día, Cristo inicia su ministerio. Y si te fijas cómo inicia el versículo 1 del capítulo 4, es que el Espíritu Santo guió a Cristo al desierto. Y ahí continuaremos la próxima semana.
Cierro con esta exhortación. Cristo es Rey, único Rey, coronado Rey, rechazado por muchos, pero aprobado por el Padre. La exhortación que te quiero dar es, ¿estás tú viviendo bajo el reinado de Cristo en tu vida? ¿Cristo reina en tu corazón? ¿Estás seguro de que eres bautizado en el Espíritu Santo? ¿Estás seguro de eso? Juan 7:39 dice que los que tienen al Espíritu son los que han creído. ¿Tienes al Espíritu? Si tienes al Espíritu es porque has creído en Cristo primero, porque Él es el que da al Espíritu. Cree en la Trinidad, cree en el coronado Rey, creen que Él merece ser coronado en tu vida. Creen que Él es el verdadero Rey. Y confiésalo. Y hermanos creyentes, si Él es nuestro Rey, imitemos su obediencia, imitemos su humildad, imitemos a Cristo. Él es el Rey. Lo vemos coronado, próxima semana lo veremos probado por la tentación. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo y por tu palabra tan hermosa, tan llena de sabiduría. Hoy al mostrarnos a Cristo coronado, bautizado, el Espíritu descendiendo, el Padre aprobándolo, nos muestras cómo desde el principio del ministerio del Señor todo apuntaba hacia la cruz, todo apuntaba hacia el sacrificio, todo apuntaba hacia esa obra perfecta. Gracias por Jesucristo. Gracias porque Él es el Rey, Él es el Hijo, Él es el amado, Él es el siervo. Él echó sobre su espalda todo nuestro pecado para llevarnos a ti. Gracias te damos, Señor. Haz que los corazones que están aquí crean en este Jesús. Confíen en este, le entreguen su vida a este Jesús. Dejen que este Jesús reine en sus vidas. Y te pido por nosotros, los que hemos creído, que nos ayudes a obedecer como Él obedeció. Porque si el gran Rey obedeció y fue humilde, tú esperas eso mismo de nosotros. Por eso te pedimos nos ayudes a imitar su obediencia y su humildad y que tu nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Gracias por Cristo el coronado, gracias por tu Espíritu que Él nos lo da, gracias por tu aprobación, oh Padre, desde el cielo. Gracias porque hoy todo aquel que cree en Cristo también es llamado tu Hijo, tiene a tu Espíritu, porque todo lo que Cristo ganó en la cruz ahora es para los que creen en Él. Te alabamos por todo esto. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén.